Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebrando la octava de Pentecostés, se nos recuerda que el Espíritu Santo que ha venido a la iglesia obra señales prodigiosas, milagrosas. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra muchos de esos acontecimientos, pero no son los apóstoles, es el Espíritu Santo actuando en ellos. El mismo texto de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo Pedro, cuando pasaba por algún lugar que le acercaban los enfermos, los paralíticos o los endemoniados, esperaban que por lo menos la sombra de Pedro los tocara. Y dice el texto, y no era la sombra de Pedro, era el Espíritu de Jesús, el Nazareno, el que los curaba, el que los sanaba. No era Pedro como tal, era el Espíritu que Cristo dice, pues yo no les voy a dejar solos, me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo para que Él los asista. Obviamente que leemos estos días de esta octava de Pentecostés los textos del Nuevo Testamento, porque pues es la iglesia naciente, la iglesia que ha recibido el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo actuando después de que Cristo ha ascendido al cielo, ha venido el Espíritu Santo, ahora actúa. La epístola tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos habla de Felipe. Felipe era uno de los diáconos que ahora predica el Evangelio, y este entonces va a Samaria, donde los judíos no eran muy bien recibidos, no eran amigos pues los judíos de los samaritanos. Pero este Felipe escuchó que los samaritanos también estaban acogiendo la palabra de Dios, y Felipe va allí, y la gente empieza a escuchar atentamente lo que hace Felipe, y Felipe pues hace con su predicación que muchos se conviertan, muchos lo oyen, ven los prodigios que obra Felipe, pero no es Felipe, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obrando en él. Y dice el texto que de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pues obviamente que esto llama la atención, porque los paralíticos que ahora caminen, los que estaban endemoniados, ahora liberados, sanados, pues, ¿qué tiene Felipe? ¿Qué tiene Pedro? ¿Qué tienen los apóstoles? ¿Qué han recibido los apóstoles? Pues el texto del Evangelio nos va a decir lo que antes sucedió, antes de que Cristo muriera y antes de que el Espíritu Santo viniera. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 9, que Jesús, reuniendo a los apóstoles, le dio virtud o le dio poder sobre todos los demonios y para que sanasen enfermedades. Esa era la tarea de los apóstoles: expulsar demonios, curar a los que están enfermos, y los envió a predicar y que sanaran enfermos, y les da orden, pues van a ir en mi nombre, y en mi nombre sepa que les van a dar todo. No lleven alforja, ni pan, ni dinero, no lleven nada de repuesto ni vestido. Van a ir en mi nombre, van a predicar en mi nombre, van a curar en mi nombre, van a expulsar demonios en mi nombre. Esto para ver que es Dios actuando a través de ellos, a través de nosotros. Es la iglesia
Y esto no solamente fue para aquel momento. Esto no fue solamente para los apóstoles, para los 12. Esto continuó. Porque es más, Felipe, por ejemplo, no hacía parte de los 12. O bueno, este Felipe, que estaba allí, ha tenido la misión de Cristo y la ha llevado al punto que ha sido fiel al Señor. Y así muchos, como Bernabé, que lo veíamos ayer, como Tito, Filemón, todos estos que han recibido también la imposición de las manos por medio de los apóstoles, el mismo Saulo, ahora Pablo, que ha recibido el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos, ahora ha recibido el Espíritu Santo. Ahora ha recibido el don de Dios por medio de los apóstoles, y esto recibiéndolo también se lo dan a otros. Es la sucesión apostólica y es la misión de la iglesia que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Pues veamos entonces que esta tarea que Cristo da a los apóstoles con más fuerza, lo van a cumplir cuando han recibido el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es lo que hace en la iglesia. El Espíritu Santo cura, sana, expulsa a los demonios. El Espíritu Santo es el que obra prodigios y milagros. La secuencia que he leído en la misa, que la leí en latín, pero en español justamente dice esa parte: ven Espíritu Santo, ven a sanar. Ven Espíritu Santo, lava lo que está manchado, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Se le está pidiendo al Espíritu Santo eso. Eso dice la secuencia de Pentecostés, y en esta octava de Pentecostés, por eso es octava, porque todos los días se lee como si fuera domingo. Y esto para entender entonces que es el Espíritu Santo el que da la salud, el Espíritu Santo el que cura, el que expulsa demonios, el que libera. Hoy la iglesia, nosotros, debemos seguir pidiendo al Espíritu Santo que actúe, que obre. Y esto lo debemos entender con más razón los sacerdotes, los obispos, los que por la imposición de manos hemos recibido la ordenación o la orden de expulsar demonios. Lamentablemente el diablo, engañando, ha hecho creer que no todos los sacerdotes tienen el poder de expulsar demonios. No todos los sacerdotes tienen el poder de sanar o de imponer las manos. Es un engaño del diablo. Porque aquí Cristo no dice: Pedro expulsa demonios y Santiago no. Juan expulsa demonios y cura, pero Andrés no. Dice a todos. Los reunió a los 12, dice el texto. Reunió a los 12 apóstoles y les dio poder. No dice que a unos sí y a otros no, dice a todos. Les dio la virtud o el poder sobre todos los demonios y que sanasen las enfermedades. Esa es la tarea entonces de los apóstoles. Hoy los obispos, sucesores de los apóstoles, y al imponer esas manos, curan también, sanan, pero tienen miedo, porque el pecado los acobarda, el maligno, engañando, hace creer que no tienen poder, que eso solamente los exorcistas. Y lo más triste es eso, que a los obispos entonces han llevado a que en la diócesis solamente uno está por ahí designado para el tema de los exorcismos, si es que hay. Y esto también entonces los demás sacerdotes dicen: no, yo no, los otros. Ni para exorcizar el agua siquiera, ni para exorcizar la sal. No, vaya al exorcista, que es el que lo hace, esa es la tarea de él. ¿Acaso no lo puedes hacer, sacerdote? ¿Acaso no lo puedes hacer también? ¿No tienes la potestad, sacerdote, obispo? Se tiene la potestad de expulsar demonios, y por no hacerlo, por eso el maligno va entrando, porque ha enceguecido, ha ensordecido a los obispos y a sacerdotes para que no expulsen demonios, para que no curen los enfermos. Entonces no se atreven a imponer manos, no se atreven a hacer liberación, no se atreven a expulsar demonios. Obviamente que para esto hay que tener un estado de gracia bien grande, porque es una de las condiciones para que el Espíritu Santo actúe.
el estado de gracia. Persona, vida de oración. Una persona que tenga una oración constante, diaria y de todos los días, pues. Y obviamente que leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúe ahí. Entonces el Espíritu Santo va a actuar en ese sacerdote por su unción, en el obispo con más razón, que tiene la plenitud del Espíritu Santo. Y va a obrar en imposición de manos, va a curar, no el sacerdote, no el obispo, Dios, como lo hizo a través de los apóstoles, como lo hizo a través de Felipe. Va a curar el Señor, va a expulsar demonios. Es que para eso justamente el Señor nos ha escogido, para esa misión. Insisto, no es la humanidad nuestra, no es. Es el Espíritu Santo actuando en el obispo, el sacerdote, el ministro de Dios. Y tener cuidado, pues, con los laicos, ¿no? Porque ¿quién impone manos? ¿O quién libera? ¿O quién sana? El que tiene un poder, el que ha recibido una potestad. En este caso, Jesús les da poder o virtud a los apóstoles. Y estos, al imponer manos, también transmiten esa autoridad, ese poder a los otros obispos, a los sacerdotes. Pero si un laico, primero, no tiene la potestad, segundo, no es orante, no vive en gracia de Dios, pues, ¿qué clase de espíritu transmite? Lo que tiene. Si es una persona lujuriosa, pues eso va a transmitir en la oración. Si es una persona que tiene espíritus, no sé, de pereza, de ira, de avaricia, etc., eso va a transmitir en la oración. Los laicos que se dedican justamente a que ayudan, porque la tarea es esa, a ayudar en ese ministerio, deben ser personas orantes, que vivan en gracia de Dios y que crean justamente en el poder que hace Dios a través de. Pero la tarea principal es del sacerdote, del obispo, que impone las manos y que expulsa demonios. Si hoy justamente se creyera todo esto y se hiciera oración, se expulsarían muchos demonios. Todos los demonios saldrían de la iglesia, de la comunidad parroquial, etcétera, de la diócesis. Pero como lamentablemente nos hemos adormecido, hemos permitido que el maligno actúe, que el maligno haga sus estragos. Entonces, como no se expulsa, él va haciendo de las suyas. Pues veamos entonces que la fuerza y el poder que tiene el Espíritu Santo es grande. No lo dejemos por allá lejos, abandonado. Pidámosle al Espíritu Santo que actúe. Nuestra oración, que tiene poder, no por nosotros, sino porque Dios obra, escucha nuestras plegarias, pues hará que muchos sacerdotes y muchos obispos despierten, que el Señor les toque el corazón. Por eso nuestra tarea, nuestra misión como iglesia es esa: orar, orar, orar. Y el Señor es el que va a suscitar a los exorcistas, a los que imponen manos, a los que no tienen miedo. Porque ¿por qué no se hace? Por miedo. No lo hacen porque tienen miedo que su pecado salga a flote, porque saben que hay algo por ahí. Y le tienen miedo ¿a quién? Al diablo. No hay que tenerle miedo al diablo. Hay que temer, como dice el mismo Cristo, al que puede matar el alma y el cuerpo. Tengamos miedo justamente de morir eternamente. Dios nos ha dado poder, o mejor, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos protegidos por Dios. El maligno no tiene poder mientras yo no le abro la puerta, no le permito que entre o que vaya entrando, y cuando ya se posesiona, no quiere salirse. Por lo tanto, hay que hacer oración, no abrirle la puerta al maligno, dice Cristo, ni un boquete siquiera, ni lo más mínimo, porque ese se va acomodando, va reclamando, aquí hay algo mío, aquí, y se va quedando. Por eso hay que expulsarlo, y Cristo dice, ¿cómo se expulsan esos demonios? Con ayuno y oración. Necesitamos hacer ayuno y necesitamos hacer oración, penitencia, mortificación, para que sean expulsados todos esos demonios. Y en gracia de Dios, obviamente nosotros, pues el Señor va haciendo la obra, va posesionándose en nosotros, va actuando en nosotros y va expulsando todos esos demonios. Pues que el Espíritu Santo que se nos ha dado por medio de los sacramentos, especialmente del bautismo, la confirmación, en todos los sacramentos, pues que nosotros dejándolo obrar, dejándolo actuar, nos vaya liberando, nos vaya sanando también de las enfermedades tanto corporales como espirituales, y vayamos siendo
instrumentos de Dios y dejemos obrar a Dios haciendo su santa y divina voluntad como lo hizo Cristo, que Él aceptó al Padre, obedeció al Padre y dejó que Dios actuara en Él, en su humanidad. Los apóstoles también, después de haber recibido el Espíritu Santo, Dios obró en ellos, hizo prodigios y milagros. Lo puede hacer también en nosotros, lo puede hacer en los sacerdotes y en los obispos y en toda la iglesia. Que el Espíritu Santo venga, actúe, obre, sane, cure y libere nuestra Santa Madre Iglesia de todos los demonios que se están apoderando en este momento de la iglesia, haciendo muchos estragos y arrastrando las almas al infierno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.